Tres vacunas que han mostrado utilidad frente a la variante Omicron. Las recientes investigaciones y desde el conocimiento de la variante Omicron el pasado 26 de noviembre indicarían que tres vacunas hoy en día deben ser consideradas como dosis de refuerzo. ¿Cuáles son estas vacunas? En este video vamos a hablar sobre ello y sobre todo dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre tres vacunas que ya demostrarían los estudios de investigación ser útiles frente a la variante Omicron, tomando en cuenta que el incremento de casos que se está registrando en todos los países es bastante preocupante. Lo que ha sucedido este fin de semana por Navidad es que más de 6.000 vuelos han sido cancelados y esto marca sobre todo el impacto de Omicron en nuestra sociedad. No olvidemos suscribirnos al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante tomar en cuenta que la situación de Omicron cada vez va preocupando al mundo entero. Este fin de semana, por fiestas de Navidad, 24 de diciembre, más de 6.000 vuelos a nivel mundial han sido cancelados, sobre todo por la presencia y el avance de la variante Omicron. Una cuarta parte de estos vuelos cancelados se registran en Estados Unidos, en donde Estados Unidos ingresaría a una quinta ola de contagios, registrando el 24 de diciembre más de 180.000 casos de infectados en un solo día. Promedio que ha superado un 45% del promedio habitual y sobre todo que ha conllevado a cancelar vuelos, no solo procedentes de Estados Unidos, sino también dirigidos a Estados Unidos. La situación de Estados Unidos es bastante delicada y ello llevaría a que nosotros conozcamos qué es lo que se puede hacer frente a la variante Omicron. Las investigaciones desde el conocimiento de Omicron el pasado 26 de noviembre han indicado que las vacunas actuales serían útiles frente a COVID-19, pero con 3 dosis. Las investigaciones han mostrado, sobre todo en estudios como el que se desarrolló en la Universidad de Oxford, en lo que es Reino Unido, por el laboratorio Pfizer, por el Imperial College London o por la Universidad de Hong Kong, que las 3 dosis de la vacuna serían efectivas contra COVID-19. Sin embargo, 2 dosis no van a hacerle frente. Situación hoy día grave porque Estados Unidos refleja solo tercera dosis en un 19.3% de la población, donde un 61.6% cuenta con 2 dosis de la vacuna. Ante ello, ¿cuáles serían las vacunas que los diferentes estudios de investigación hasta el momento han permitido conocer? Dentro de las vacunas que se han estudiado están las vacunas de Pfizer, vacuna Moderna, AstraZeneca y la vacuna Sinovac. De las 4 vacunas que han sido analizadas, sobre todo 3 mostrarían una real protección frente a Omicron. Esas serían la vacuna Pfizer, la vacuna AstraZeneca y la vacuna Moderna. La vacuna Sinovac, en el último estudio realizado por la Universidad de Hong Kong, no ha demostrado utilidad como dosis de refuerzo. Ello va a conllevar a que los países tomen decisiones en dosis de refuerzo. Si los países han tomado como iniciativa la vacunación en base a vectores virales, tales como las vacunas AstraZeneca, entonces una dosis de refuerzo AstraZeneca podría ser útil. Igualmente, dar una dosis de ARN mensajero como una vacuna Moderna o una vacuna Pfizer. Si los países han tomado como decisión colocar una vacuna de virus atenuado, ya sea la vacuna Sinopharm o la vacuna Sinovac o probablemente la vacuna india Covaxin, en este caso una tercera dosis con estas vacunas no van a mostrar utilidad. Los investigadores recomiendan colocar una vacuna ARN mensajero como la vacuna Pfizer o Moderna. Si las personas han recibido vacunas con proteínas virales, que todavía no se ha hecho la investigación para ver cuál es su utilidad frente a la variante Omicron, sin embargo, una de las situaciones que se recomendaría es también utilizar una tercera dosis que se ha demostrado utilidad frente a Omicron, en este caso una vacuna Pfizer o Moderna. En este sentido, las dosis de refuerzo van a ser una estrategia adecuada para poder contener el avance de la variante Omicron. Recordemos que la variante Omicron tiene una característica en particular y esa característica es su alta tasa de contagios.
situación que va a llevar de manera colectiva a saturar centros médicos y el sistema sanitario, y ello va a conllevar de manera secundaria incremento de la mortalidad. Si las personas tienen dosis de refuerzo, lo que se va a conseguir es evitar la enfermedad sintomática en la mayoría de los casos, para que de esa manera no se encuentren enfermedades que puedan tener una evolución crítica. El objetivo de la tercera dosis no es evitar la infección por COVID-19 variante Ómicron. El objetivo de la tercera dosis es evitar la enfermedad severa. En relación a ello, las investigaciones revelarían que las vacunas de refuerzo, mediante el uso de la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna o la vacuna AstraZeneca, serían una opción bastante validada para usarlas como tercera dosis. Es importante tomar en cuenta que la situación está empeorando en estos días. Estados Unidos ingresa a una quinta ola. El fin de semana por Navidad se han suspendido 6.000 vuelos a nivel mundial. Muchos países han cerrado fronteras. Otros países en Europa están entrando a cuarentena. Reino Unido ha registrado un incremento masivo de casos y prácticamente se encuentran en una situación bastante crítica. Y es importante que nosotros debemos entender que la variante Ómicron está desplazando a la Delta, pero no significa que la situación no se está complicando con respecto a la parte sanitaria. España también registra un incremento de casos bastante masivo. Francia ha registrado también un registro incrementado, batiendo un nuevo récord en contagios, y esta situación debe llamar la atención. No debemos bajar la guardia. Conocer que la tercera dosis de la vacuna va a ser una estrategia importante para poder defender y enfrentarnos al avance de Ómicron es importante. En un estudio publicado en Reino Unido indicaría de que la vacuna de refuerzo da una protección por 10 semanas, lo que significa prácticamente 3 meses. Israel ya está optando por una cuarta dosis y esta decisión se irá conociendo en lo que avance el tiempo. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir qué vacunas deben ser consideradas como dosis de refuerzo ante el avance de la variante Ómicron. Como tendremos conocimiento, la variante Ómicron está avanzando a nivel mundial y sobre todo estaría causando problemas ya manifestando como la cancelación de vuelos que se ha registrado por las fiestas de Navidad a nivel mundial, siendo más de 6.000 vuelos los cancelados. Situación que se ha dado sobre todo en Estados Unidos, en donde el país enfrentaría una quinta ola de contagios. Los diferentes estudios desarrollados hasta el momento han evidenciado que las 2 dosis de las vacunas actuales no son suficientes para poder neutralizar a la variante Ómicron. Es por ello que han recomendado la tercera dosis. Sin embargo, solo 3 vacunas hasta el momento tendrían utilidad como tercera dosis frente a Ómicron. Estas vacunas serían la vacuna de Pfizer, la vacuna AstraZeneca y la vacuna Moderna. En estudios desarrollados por la Universidad de Hong Kong, habrían demostrado que la vacuna Sinovac como tercera dosis no daría una protección adecuada frente a la variante Ómicron. Las vacunas tercera dosis o dosis de refuerzo tendrían una protección por 10 semanas, como fue publicado en Reino Unido, y esto llevaría a que se considere o se esté evaluando una cuarta dosis. Situación que la está aplicando Israel y que debemos esperar para tener conocimiento cuál será la decisión. Es importante tomar en cuenta que la tercera dosis lo que va a evitar es la posibilidad de una enfermedad sintomática de Ómicron, sin embargo no va a evitar la infección. Es por ello que no debemos bajar la guardia y estar atentos a la evolución de los casos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867
para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.